título del mensaje de hoy quizás les suene un poco extraño. Es el testimonio de una momia. ¿Qué les parece eso? Bueno, a continuación del testimonio de Abraham, del cual estuvimos hablando la semana pasada, nos damos cuenta de que se mencionan a otros tres héroes de la fe. Como ustedes podrán ver, Hebreos capítulo 11 es reconocido como el capítulo de los héroes de la fe. Y allí pues se mencionan a Isaac a continuación, a Isaac, Jacob y a José, que vamos a estar mirando hoy. Ahora, en cada uno de estos tres casos se nos ilustra y se dramatiza precisamente la fe de hombres que estaban en momentos en que se estaban enfrentando al final de su vida. Es decir, estaban allí frente a la muerte. Y por esa fe, estos tres hombres, como los demás también, pudieron enfrentarse al futuro con la seguridad de que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, tuvieron valor, tuvieron optimismo, especialmente ante la puerta de la eternidad. Si una cosa hace que esta fe sea como lo es, una fe grande, una fe poderosa, una fe activa, es una fe de la que hemos estado hablando, que implica la obediencia al Señor. Muchas personas no consideran esta parte tan importante de la fe. La fe no es un sentimiento solamente, sino es una seguridad en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en sus promesas. Y por lo tanto, si es importante lo que Dios dice, es importante para mí seguir su palabra y obedecerle. Entonces, hermanos, si hay una cosa que hace esta clase de fe, digamos, es guiarnos a mirar hacia el futuro, a enfrentarnos a lo que venga con la seguridad de la presencia de Dios y la bendición de Dios. Es como el pasaje que dice, si Dios es con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién con nosotros? Entonces, esa es la grandeza de nuestra fe, de que Dios no es un Dios lejano, lo tenemos aquí con nosotros y le seguimos y andamos con Él. Isaac pronunció su bendición a Jacob, y claro, después Jacob a José, ¿no? Pero, o sea, y a sus hijos. Pero pronunció esta bendición, por ejemplo, en Génesis 27. Vemos que pronunció y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. O sea, ya estaba hablándoles a ellos del final de su vida para darle palabras y promesas de Dios. Entonces, hermanos, se enfrentó al futuro, en este caso ante la eternidad, con la fe que causó que se pronunciaran esta clase de bendición sobre sus hijos. Esto es lo que hace la verdadera fe, ¿no? Hay frutos que se muestran en esa seguridad que tenemos a Dios. La bendición de Jacob a sus hijos la vemos en el capítulo 48, para que ustedes vean más o menos. Bueno, realmente se resumen en el versículo 21. Podemos decir que la conclusión, digamos, de esta bendición, ustedes la pueden captar allí en ese versículo. Dice, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Hermanos, viendo que nuestra vida es algo así, es un peregrinaje, y viendo de que nuestra vida es hacia la tierra prometida, este no es nuestro hogar. Por eso no nos agarramos ni nos aferramos al mundo. Una vez que hacemos eso, añadimos y creamos tensiones y estrés innecesarios en nuestra vida y muchas preocupaciones. Nuestro agarre no puede ser en las cosas de este mundo. Entonces, hermanos, a causa de esta fe es que
pudieron visualizar el futuro y cada uno de ellos bendecir así con esa fe a sus hijos y así a continuación la siguiente generación. La fe nos da a nosotros ese telescopio para poder ver a la distancia cosas que no se pueden ver sin ella. Bueno, cuando José, no vamos a poder desarrollar ahora la vida de José, imposible, nos vamos a enfocar nada más en esta parte extraña que casi nunca se menciona en la historia, de la momificación de José y cómo tuvieron que andar con esa momia. Todos esos 40 años que salieron en el desierto, todo eso tenía un propósito de Dios, hermano, y está allí en las Escrituras. Pero ustedes saben esa parte de la historia de José, que llegó a ser el primer ministro, gobernador de Egipto, por la gracia de Dios. Y al estar allí cerca ya de su momento final, estaba en Egipto, vivió en Egipto, y murió allí, pues estando en ese momento final, él refirió un juramento a sus hijos, a su familia. Y ese juramento consistía en que no dejaran su cuerpo, sus huesos, allí en Egipto, sino que lo embalsamaran, o momificaran, ¿no? Como se decía, y llevaran su cuerpo a la tierra prometida. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Ahora, eso tiene su propósito, ¿no? Porque a simple vista, quizás no pensemos que tenga ninguna importancia un cuerpo momificado y tener que llevarlo y demás, pero si miramos con un poquito de profundidad, mirando el contexto, entendemos que había una importancia en llevar esta momia, o sea, el cadáver, el cuerpo de José momificado, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, como fue que José dijo que hiciera, ¿no? Por cierto que esa descendencia allí que se desarrolló en Egipto, ellos eran conocedores de este asunto de las momificaciones, ¿no? Aprendieron eso de los egipcios, por eso no era nada difícil para ellos hacer esto. Pero ellos fueron fieles. El asunto es que fueron fieles a esa promesa y podemos ver más adelante en el capítulo 13 de Éxodo, que es la salida, cómo así lo llevaron a cabo y cumplieron con esa promesa de llevarlo con él. Es decir, que la historia bíblica, por ejemplo, por allá por Josué capítulo 24, podemos ver cómo lo cumplieron con detalle. Por cierto, ellos tenían que ser persistentes en esa promesa, cumplirla sin regresar atrás, es decir, había que ir hasta la tierra prometida. Esa es la idea. Todos estos hombres murieron con su fe hacia ese futuro, hacia esa tierra prometida. Y esto nos habla de cómo debemos de vivir nosotros aquí en este mundo, no agarrados de este mundo, sino andamos y vivimos aquí con la mirada puesta hacia donde vamos. Cuando el cristiano comienza a amar mucho al mundo y las cosas del mundo, ya no es primeramente el reino de los cielos y su justicia, como dice la palabra. Nosotros no podemos buscar las añadiduras, sino primeramente el reino de los cielos, las demás cosas que vengan cuando Dios quiere, como Él quiere, ¿no? El Señor tiene sus propósitos y lo más importante es que nos está formando, nos está preparando para esa vida eterna. Entonces, hermanos, fíjense que en ninguno de estos casos, lea allí Hebreos capítulo 11, en ninguno de estos casos nosotros vemos que esta gente usaron estos métodos que vemos hoy en día en el evangelio de prosperidad, en esta doctrina de que se llama palabras de fe, de decretar, de declarar y esta serie de cosas. En ningún momento, ninguno de los héroes de la fe, ninguno de los apóstoles usaron ninguno de esos métodos. Todo lo contrario, clamaron a Dios, porque Dios es el que decreta, Dios es el que declara, y confiaron en la palabra de Dios. Porque, hermanos, esto de decretar por fe, como ellos dicen, no es más que una fe en la fe, no es fe en la palabra de Dios. Esto es idolatría.
Eso es poner fe en la fe de lo que yo diga, porque yo lo digo. Y hermanos, esta gente no usaron como muchos usan para sus deseos, para sus comodidades, para eliminar alrededor de ellos todas las circunstancias. Ellos no hicieron esto, al contrario, entendieron que Dios usa las circunstancias. Dios usa esta pandemia. Dios usa a veces las enfermedades. Para ellos la fe era confiar. ¿Qué cosa es la fe para ti, mi querido hermano? La fe para ellos era confiar en la palabra y la promesa de Dios y seguirla. Cueste lo que cueste, con valor, con fidelidad. Tuvieran que atravesar por valles de sombra de muerte, por ríos, tuvieran que conquistar naciones, lo que fuera, pero con la fe puesta en la palabra del Señor y en las promesas de Dios. Qué diferente, ¿verdad?, a esa clase de fe del Evangelio de prosperidad y palabras de fe, que ellos buscan eliminar las circunstancias alrededor diciendo que es con el poder de Dios y todo lo demás. Pero imagínense, mis queridos hermanos, que se hubieran perdido un tremendo crecimiento espiritual y hubieran perdido el ser el instrumento de Dios, si ellos hubieran pasado todo el tiempo reprendiendo todas las dificultades para quitarlas del medio. Imagínense que cada uno de ellos hubiera hecho eso. ¿Se imaginan ustedes si Job, que recibió un mensajero de Satanás que le enfermó su cuerpo, si Job se lo hubiera pasado todo el tiempo reprendiendo a ese demonio o a Satanás, pensando que tenía que salir de él, y hermanos, si hubiera perdido esa lucha con Dios y esas conversaciones con Dios, y si hubiera perdido ese crecimiento espiritual, y si hubiera perdido la bendición que Dios le dio al final con todas las multiplicaciones. Mis queridos hermanos, al igual el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo también un aguijón en la carne, y también la Biblia dice que fue un mensajero de Satanás, un demonio. Y él no reprendió a eso. Él lo que hizo fue clamar a Dios, porque dice la palabra de Dios. Dios nos dice: clama a mí y yo responderé. ¿Cuántos creemos eso? Amén. ¿Ustedes creen de verdad que si ustedes claman al Señor, Él les va a responder? Amén. ¿Por qué no voy a clamar al Señor? Claro, sí. De esto se trata. La fe en el Señor es mi Padre celestial. Es mi Padre. Voy a clamar a Él en el nombre de Jesucristo. Bueno, el apóstol 3 veces le pidió que le quitara la aguijón, pero ¿saben lo que pasó en este caso? Como pasa en muchos casos. Dios le dijo: mira, mi gracia es suficiente. Lo que te voy a dar es gracia, para que tú puedas soportar esos ataques del enemigo y ese aguijón. Y en medio de eso le vamos a demostrar a Satanás que la obra de Dios se cumple. Mis queridos hermanos, eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. A veces pensamos en términos de no tener problemas, de que Dios nos quite todas las dificultades. No, Dios lo que quiere es que tú le sirvas en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas y en medio de esta pandemia. ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿Cómo vamos a adorar al Señor? ¿Cómo vamos a acercarnos a Él? ¿Cómo vamos a servir a los demás? Tenemos que pensar en estas cosas. Pero la iglesia no se detiene. Los fieles no se detienen. Había que marchar hacia la tierra prometida, y eso es lo que hacemos la gente de fe. Entonces, hermanos, la gente de fe en Dios no se preocupa tanto por las circunstancias. Por eso Jesús dijo: no os afanéis, no os afanéis. Esa es la sobrepreocupación. No que usted no planifique, eso es muy importante, planificar, pensar en cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Pero no la preocupación esta que nos hace daño. Entonces, hermanos, hay que confiar, es decir, en que estamos bajo la sombra del omnipotente Dios. Amén. Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Aunque muchos de estos tuvieron experiencias, no podemos negarlas, ¿no?, buenas experiencias, y no todo es malo, hay bendiciones que podemos verlas. Como dice el himno ese: bendiciones cuántas tienen ya. ¿Se recuerdan ese himno? Muy, muy bonito, porque es verdad, hemos sido tan bendecidos.
Pero una cosa que puedo decirle es que estos que hemos mencionado, ninguno de ellos llegaron a ver la tierra prometida, pero sí caminaron hacia ella, porque en realidad al final de todo se trata de la tierra prometida, no hecha por arquitectos, donde están las ciudades por arquitectos de hombres, sino por el mismo Dios, como buscaba Abraham, como nos dice la palabra que buscaba Abraham. Así que nos damos cuenta de la importancia de la palabra de Dios, de que nos haya dejado estos testimonios. Aunque quizá esto de la momificación se extraña y usted nunca lo haya oído, pero es una promesa que vemos en la palabra de Dios para el pueblo en aquel tiempo, para que tuvieran una lección, una enseñanza, un crecimiento espiritual que nosotros podemos aplicar hoy. Entonces, José, por medio de su momificación, continuaba acordándoles a ellos. Fíjense que mientras ellos estuvieron todo ese tiempo allí en Egipto, ellos sabían que estaba momificado el cuerpo y que tenían que ir y llevarlo a la tierra prometida, que no se acomodaran allí, era parte de la idea. Y luego cuando salieron, no regresaran atrás, porque lo que había dicho su padre y la promesa era llegar a la tierra prometida. Hermano, no podemos hacer como la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. No miramos atrás. El que pone las manos en el arreglo no mira atrás. Ese va hacia adelante, mirando hacia adelante. Y así va el pueblo de Dios. Bueno, en primer lugar, mis queridos hermanos, la momificación. Y hoy vamos a ver nada más que el primer punto, ¿no? Es decir, este traslado de la momificación de José, lo primero que podemos decir hoy es que le recordaba a él que ellos eran el pueblo de Dios. Algo tan importante. Esta frase, pueblo de Dios, está por toda la escritura, ¿verdad? Por todos lados leemos acerca del pueblo de Dios. Significa un pueblo distinto a otros pueblos por esa relación única que tenemos con nuestro Dios, que no tienen otros pueblos, que solo tiene el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso es el pueblo de Dios. Se expresa este concepto de otras maneras, en otras partes, como su pueblo, mi pueblo, el pueblo de Dios, por supuesto. Es decir, que es una terminología que, por cierto, se empezó a usar por primera vez en referencia al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, escogido, o sea, la nación de Israel, porque estaban separadas de otras naciones en esto. Dios escogió a Israel. Y la iglesia es un pueblo escogido por Dios que se separa del mundo, es pueblo de Dios. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, más tarde vemos que también fue usada para la iglesia, como vemos en la escritura. Pero miren, la idea básica de lo que incluye este concepto del pueblo de Dios es el amor electivo de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, que establece una relación con nosotros. Por ese amor que Él ha querido tener, hay una relación con Él. Somos parte de esa familia, ese pueblo. Somos también separados para Dios. Si usted puede decir en esta mañana, pastor, yo soy del pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios, eso significa que usted está separado para Dios, para servir a Dios, para vivir para Dios. Por esto es que lo otro es que somos comisionados para servir a nuestro Dios aquí en la tierra. Esto es lo que significa, o parte de lo que significa ser pueblo de Dios. Hermano, aquí no existe términos medios. Usted no puede decir, yo casi soy del pueblo de Dios. Por poco llego a ser del pueblo. No hay semejante cosa. ¿Somos o no somos del pueblo de Dios? Es como el jugador deportista que cada rato dice, casi gano. Por poco ganamos. No ganamos. Decía, no sé lo que podamos darle de significado a eso. Estuvieron cerca, pero no llegaron. Entonces, usted puede estar cerca de Jesús. ¿Cuánta gente no estuvieron cerca de Jesús? Comenzando con Judas. ¿Cuántos no estuvieron cerca?
pero no estuvieron, o cerca del camino, pero no en el camino. Mis queridos hermanos, hay una gran diferencia. ¿Cuántos cerca de la iglesia, pero no son parte de la iglesia de Cristo? Usted puede estar todos los domingos en una iglesia y no ser del pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, para que ustedes vean que sí es importante, y por eso está aquí en las Escrituras, la momificación de José y tenerlo y después llevarlo, para que se acordaran de que eran pueblo de Dios y que tenían que estar, por lo tanto, unidos como pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿eres parte del pueblo de Dios, mis queridos hermanos? Es importante que seamos parte del pueblo de nuestro Dios. Bueno, José pudo haber tenido un monumento. Si ustedes lo piensan bien, sí, él pudo haber tenido un tremendo monumento espléndido allí en Egipcio, porque aunque él era hebreo, ya ustedes saben que llegó a ser lo que en la historia no se lee, que ningún hombre pudo llegar a ser en Egipto. Fue algo maravilloso, como Dios lo usó para bendecir no solo a Egipto en los 7 años, eso, ¿te acuerdas el sueño que él interpretó? Los 7 años de las vacas gordas y después los 7 años de las vacas flacas. Bueno, él fue el único que lo pudo interpretar, guiado por Dios. Y debido a eso, pues él llegó a ser grande allí. En Egipto lo pusieron de gobernador y resolvió el asunto, preparó las condiciones para esos 7 años de hambruna, y salvó a su familia, salvó también al resto de los pueblos alrededor. Entonces, hermanos, en aquellos días, los egipcios, para ellos, la momificación y estas grandes monumentos eran muy importantes para la gente, por los hombres que hayan hecho grandes contribuciones a la nación, consideraban que eran gente importante, pues le hacían esos monumentos. Así que José pudo haber dicho, no, yo quiero un monumento grande aquí en Egipto, se lo hubieran hecho para que la gente lo honrara y lo venerara. Pues no, él lo que dijo fue que se lo llevaran a la tierra prometida. Y eso es lo que hace la gente de fe. La gente de fe en Dios sabe que no es tan importante los reconocimientos que podamos tener en este mundo, que lo que importante es la aprobación de Dios, ¿sí o no? Que estemos haciendo la voluntad de Dios. Miren, si hay una palabra que podemos decir que resalta así de la vida de Jesucristo, incluso de muchas cosas que él decía, era su deseo de hacer la voluntad de su Padre. O sea, que la voluntad de Dios, por encima de la voluntad de Dios, no hay nada mejor. Nada puede ser más perfecto para su vida que la voluntad de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Hermanos, el problema está en que a veces pensamos que nuestra voluntad es la que más importa, la voluntad de Dios. Y saben que él no le interesaba mucho los reconocimientos de los hombres, sino agradar a Dios. Y eso es lo que hacemos con la fe, lo que hacemos es agradar a Dios. Bueno, lo otro es, hermanos, que por lo tanto deseó identificarse con el pueblo de Dios aún en su muerte. O sea, él no tenía deseo de que Egipto fuera el lugar final de su reino. O sea, que la razón de que su descendencia llevara esa momificación, lo llevara a él, era precisamente un testimonio, un recordatorio al pueblo de Dios de no identificarse con el mundo. Y hermanos, el cristiano no está aquí para identificarse con el mundo. Imagínense ustedes si el patriarca hubiera decidido que le hicieran un monumento allí en Egipto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántas cosas hubieran pasado? Por ejemplo, se me ocurre pensar que muchos no hubieran querido salir a la tierra prometida porque allí estaba su patriarca y querían mantenerse allí y morir allí con él. ¿Se imagina eso? Y quién sabe si muchos después que salieron
hubieran querido regresar para estar con su patriarca. Y quién sabe si hasta lo hubieran idolatrado, porque era muy común la idolatría en Egipto. Incluso al mismo pueblo de Israel, de hebreos, cuando salieron al principio, ustedes recordarán que idolatraron. Esto es terrible, pero es la verdad. Idolatraron. Así que si José se hubiera quedado ahí en Egipto, lo más probable es que eso hubiera ocurrido. Así que fue un plan perfecto. Las cosas de Dios son perfectas. Bueno, hoy en día, al igual que en aquellos tiempos, y siempre ha sido así, hay siempre razones para la gente imitar a otros. Para incluso los creyentes son tentados a imitar al mundo. Hermano, no es nada extraño decir que hoy vemos, no solo la juventud, a veces decimos los jóvenes, no, la media y adultos y de todas las edades como imitan o quieren imitar a los artistas del mundo y a la gente en el mundo. Es decir, quieren la gente, o la gente famosa, ¿no? Quieren caminar como ellos, quieren vestirse como ellos, quieren hablar como ellos, quieren hacer las cosas como ellos, peinarse como ellos, quieren hasta tatuarse como ellos. ¿Sí o no? Y no solo los jóvenes, de la media y de todas las edades. Pero eso es un asunto y un problema de identidad. Cuando la gente hace eso, buscan una identidad, con quién se quieren identificar. Pero el pueblo de Dios, ¿con quién quiere identificarse, mis queridos hermanos? Con Dios y con el pueblo de Dios. Los creyentes buscamos identificarnos con nuestro Padre, nuestro Dios, y con el pueblo mismo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, más bien debemos de nosotros ser influencia al mundo. No el mundo influenciarnos a nosotros, sino nosotros a otros. José escogió desasociarse completamente de las leyes, de las culturas, de los dioses de Egipto. Y eso es lo que decía esta promesa, ¿no? Que ellos tenían que hacer lo mismo. Hermanos, con todas las faltas, escuche bien, con todas las faltas, y que eran muchas, que tenía este pueblo hebreo, él, al igual que hizo también después Moisés, se identificaron con el pueblo de Dios. Esto es importante decirlo, porque en la iglesia hay que hacer lo mismo. Con todas las faltas que tengan otros hermanos, con todas las que podamos mencionar, porque cada uno tiene sus faltas, y yo las tengo. Y eso es bueno que nosotros nos demos cuenta, porque así cuando hablamos y vemos las faltas de otros, tenemos que ver las nuestras también. Pero con las faltas que tengan, yo me tengo que identificar con esa iglesia local, con esos hermanos, y servir al Señor. ¿Qué les parece? Esto es un testimonio. Hermano José de Moisés fue uno de esos grandes hombres de Dios que si tenía razón para salir corriendo y dejar aquello, era él. Pero él prefirió sufrir y estar con el pueblo de Dios. Y aquí vemos a este hombre dando este testimonio antes de esta salida, antes que llegara Moisés, preparando todo esto. Entonces, hermanos, sí, es cierto que vamos a recibir ataques de todas partes. La iglesia de hoy también, en medio de esta pandemia, ha sido atacada, porque hemos visto incluso que se han abierto muchos negocios, lugares donde se han abierto hasta los bares, pero han prohibido a la iglesia abrir. Y en otros lugares, incluso aquí en la Florida, hay lugares donde específicamente permiten a las iglesias abrir, pero no pueden cantar, no se pueden cantar himnos. Parece que si cantan himnos, me imagino yo, el virus pasa por, no sé, aunque tengan careta puede distribuirse, no sé. Pero, hermanos, una serie de cosas que es contra la iglesia del Señor, por decir simplemente una de estas cosas. Pero sí, hermanos, siempre vamos a recibir de alguna manera tentaciones y pruebas, pero tenemos que mantenernos fieles, firmes en la fe y hacia adelante. Como dice el himno, ese firme hacia adelante, ¿verdad? Firme hacia adelante, huestes de la fe. Somos un pueblo que seguimos al Señor y a su palabra y no a los hombres. Su palabra nos enseña a serle fiel
a Él, junto a su pueblo, adorarle al Señor y servirle unidos. Así que, hermanos, estas son estas grandes cosas y podemos incluir dentro de la necesidad de estar unidos, la necesidad de amarnos unos a los otros. Porque cuando nos vemos como pueblo de Dios y tenemos que identificarnos con el pueblo de Dios, tenemos que amarnos al punto de perdonarnos unos a otros. Así que puedo decirles que la iglesia local es un lugar perfecto, ideal para practicar. Porque una de las cosas que dice el amor, por ejemplo, en 1 Corintios 3, es que el amor todo lo soporta. Es fácil estar lejos de la gente, no tener que soportar. Pero cuando estamos unidos, estamos unidos, van a haber situaciones en que hay que soportar. Y eso es lo que nos hace crecer en el amor. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Entonces, bueno, voy a decir como dijo no hace mucho Sylvester Stallone, que ahora está hablando de cómo su vida cristiana es su fe en Jesucristo y cómo él se había extraviado y todas estas cosas. Una de las cosas que me llamó la atención fue que él dijo que la iglesia era el gimnasio del alma. Y me llamó la atención. Yo digo, bueno, por lo menos es un buen lugar para uno ejercitar el amor y servir al Señor. Es un buen lugar de ejercicio, eso es cierto. Así que bueno, nos alegramos que hablando de algunos artistas que él haya tenido este testimonio, que por supuesto ya sabemos que la prensa no quiere, mucha de esta gente de la prensa no lo quiere mencionar. Por cierto, hermanos, vamos a continuar la semana que viene con el segundo punto, que tiene que ver con, también es el traslado de esa momia de José, pero que les recordaba las promesas o la promesa de Dios. Así que les invito a que mediten en esta porción de las Escrituras. Y mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo por esa obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su preciosa sangre. Ese poder que allí obró y ese poder que resucitó al Señor es el mismo poder que nosotros tenemos para vivir nuestra vida de fe, enfrentarnos a todas las dificultades. Mis queridos hermanos, pensemos, porque nuestro Dios es grande, nuestra fe puede ser grande. Que el Señor nos bendiga.